que podemos estar delante de ti en esta hora, Señor. Y hoy con respeto, Señor, con reverencia, nos presentamos delante de ti, Señor, pidiendo tu presencia en este lugar, Santo Dios. Yo le invito a que usted con sus palabras levante sus manos y le diga: Señor, aquí estoy en tu casa, Señor. Yo necesito de tu palabra. Yo necesito, Señor, que tú hables a mi corazón, que tu palabra transforme mi vida en este día, Señor. Yo no quiero salir de este lugar como llegué. Señor, yo te pido que tú traigas una palabra de ánimo, Señor, una palabra de aliento a nuestras vidas en este día, Señor. Que tú levantes al que está cansado, al que necesita de ti, Señor, al que ya no ve respuesta, Señor, ya no ve salida a sus dificultades, precioso Dios. Yo te pido, por favor, que tú le ayudes y tú te glorifiques en esta hora por amor a tu nombre, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, puede tomar asiento. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Es algo que todavía no alcanzo como a aquilatar en su plenitud. Hablar en nombre de Dios es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Más porque ninguno de nosotros tenemos, como por decirlo de alguna manera, el derecho o algún mérito ahí en nosotros para predicar su palabra. Solamente es por Él, por su fidelidad. Amén. Entonces, yo le invito a que abra su Biblia, Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, 7, Hebreos 5, 7. Amén. ¿Qué dice Hebreos 5, 7? Hebreos 5, 7. ¿Quién lo lee bien fuerte, por favor? Amén. Dice la palabra de Dios: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, resalte esa palabra ahí en su Biblia, clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Y aunque era hijo, fíjese bien esta palabra, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. El tema de hoy se llama Jesús rogó. Diga conmigo: Jesús rogó. Amén. Y si el Señor Jesús rogó, entonces ¿cuál debería ser nuestra actitud delante de Dios? Rogar. Amén. Dice acá: todavía Dios sigue siendo Dios y el hombre una criatura en sus manos. Mientras esa sea nuestra realidad, el hombre deberá postrarse delante del Rey, reconociendo su grandeza y de forma reverente presentar ante el Rey cualquier petición. Dios se reserva el derecho de responder o abstenerse de responder. No es un Dios que obedezca, es un Dios que responde. Amén. No sé si usted puede entender esta frase. Fíjese bien esta frase: Dios no obedece, Dios responde. ¿Saben por qué? Porque simplemente Él es Dios. Y nosotros como seres humanos no somos quienes para exigirle nada a Dios. Amén. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Y vamos a entrar en un tema un poco, diría yo, complejo, pero yo quiero que lo miremos con mucha sabiduría en esta parte. Hoy en día está muy de moda algo que se llama la confesión positiva. ¿Lo han oído? ¿Sí?
hablar positivamente, y tú eres un vencedor, tú eres un campeón. ¿Lo han oído? ¿Cuántos saben? ¿Todos conocen de eso? Pues quiero decirle, o más bien hacerle una pregunta. ¿Será que esto es bíblico? ¿Cuántos dicen que sí? Levánteme su mano. Es bíblico hablar así de esa manera. ¿Amén? ¿Cuántos dicen que es bíblico? Bueno, por aquí hay uno, por aquí hay otro. Bueno, ¿y cuántos dicen que no? ¿Y entonces los otros qué? ¿Es bíblico hablar positivamente? Pues vayamos a la palabra del Señor a ver qué dice. ¿Sí o no? Dice acá, la confesión positiva tiene sus orígenes en la metafísica y es usado hoy en día en el cristianismo, lo cual no quiere decir que sea bíblico. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia el pensamiento. Y esa palabra metafísica se refiere a algo que significa más allá del pensamiento. Y esta metafísica se deriva de la rama de la filosofía y en su mayor expresión la estudió alguien que se llama Aristóteles, uno de los filósofos más grandes de la historia de los seres humanos. Y esta doctrina, por así decirlo, enseña que todo lo que hay a nuestro alrededor depende de cómo hablamos, de cómo confesamos las cosas. Entonces, si yo digo, me visualizo como un hombre de éxito, yo soy un hombre de éxito. Pero si me visualizo como un hombre perdedor, que está ahí por debajo, entonces no soy un hombre de éxito. Porque todo depende de la palabra hablada. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. De pronto no vamos a alcanzar a mirar todos los versículos, pero por favor tome nota. Si vamos a aplicar esta doctrina a la palabra del Señor, o más bien esta enseñanza, ¿será que es aceptable a los ojos de la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no es aceptable a los ojos de la Biblia? ¿Saben por qué? Porque simplemente la confesión positiva es afirmación y no oración. Cuando tú confiesas positivo, simplemente estás diciendo, yo soy un vencedor. Yo visualizo ese carro y como lo visualizo, lo voy a obtener. Pero no le estás preguntando al Señor si es su voluntad darte ese carro. ¿Sí o no? Mire, alguien decía lo siguiente. Estaban dos pastores juntos y conocían de pronto de esta doctrina que se inmiscuyó en la iglesia por allá en los años 80. Dice que estaban hablando los dos y fueron a un concesionario. Y entonces un pastor le dice al otro, bueno, ¿tú qué carro quieres? Y vamos a tomar la palabra del Señor donde dice que todo lo que pisara la planta de nuestros pies será nuestro. Entonces dice, ay, bueno hermano, pues yo voy a mirar mi carro. Se fue a mirar el carro, era mexicano el hombre. Y fue y puso su pie en un Renault 4. ¿Saben por qué? Porque él entendía que así pidiera un Mercedes-Benz no iba a poder sostenerlo. Entonces el otro dice, ay, pero tú sí eres muy falto de fe. Así a lo mexicano como hablan ellos. ¿Saben que no es falta de fe? Es que muchas veces nosotros como personas que conocemos de Dios, torcemos la Escritura y tomamos pasajes de la Biblia que nos convienen. Entonces todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro. Entonces ¿cuántas cucarachas no son nuestras? No podemos malinterpretar la palabra del Señor. ¿Sabe a qué se refiere ese versículo estudiando el contexto? Para el pueblo de Israel, eso que ellos pisaran iba a ser una tierra, así en el contexto, lo que ellos pisaran, porque Dios les había prometido una tierra. Pero ahora para el cristiano son las riquezas espirituales. Ahí aplica ese versículo. Pero de pronto malinterpretamos de otra manera la Escritura. Vamos a la siguiente diapositiva.
Y eso es un verso muy utilizado, la otra por favor, muy utilizado por las personas que creen en la confesión positiva. Y vamos a leerlo en Marcos capítulo 11, verso 23. Marcos 11, 23. ¿Quién lo quiere leer? Ahí está en las pantallas. ¿Quién lo lee? De a uno. Amén. Amén. Si uno es la palabra del Señor. Este es un verso muy utilizado por esa doctrina. Ellos dicen, todo lo que tú pidas en oración creyendo, dice la palabra, lo vas a recibir. Y dice que si tú le dices a este monte, échate de aquí para allá, creyendo en tu corazón y no dudando, así va a ser. Suena muy bonito, ¿cierto? Suena excelente. Pero no miramos de pronto el contexto de lo que la palabra de Dios está hablando. En AFLED hemos aprendido algo que se llama la exégesis de los textos, que es mirar cuál es la profundidad que hay en los textos. Y si nos vamos a mirar pasajes anteriores, el Señor Jesús estaba enseñándole a los discípulos, no que tuvieran fe en la palabra hablada. Y dice el versículo 22, respondiendo Jesús dijo, tened fe en hablar positivamente. Tener fe en que todo lo que tú confieses con tu boca, así va a ser, ¿sí o no? Dice la palabra, tened fe en Dios. Y versos anteriores el Señor Jesús estaba con sus discípulos y dice que teniendo hambre, Él vio una higuera y esa higuera es símbolo de Israel. Y dice que teniendo hambre, Él se acercó a esa higuera y quiso comer, pero no halló fruto en ella. ¿Y qué hizo con la higuera? La maldijo. Entonces dice la palabra de Dios que al día siguiente los discípulos iban otra vez por el mismo camino y vieron la higuera estéril, podrida. Y dijeron, mira Señor, Señor, la higuera que tú maldijiste se pudrió. Y dice la Biblia, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y ahí podemos estudiar el resto de pasajes. ¿Sabe qué les está hablando el Señor Jesús? De la oración. Que cuando nos acercamos a Dios teniendo fe conforme a su voluntad, dice la Biblia, Él nos oye. Él nos oye. Pero no quiere decir eso, que entonces todo lo que tú, voy a usar unas palabras que con todo respeto le digo y mi intención no es atacar nada, pero hoy en día se usa mucho una palabra, impartir, decretar, recibir la unción. ¿La han escuchado? Yo la escucho a cada rato. Pero dice la palabra, y yo no encuentro ningún texto bíblico donde el clamor sea sustituido por el decreto. No hay ningún texto bíblico que sustituya el orar a Dios, el clamar por decretar. Y leíamos en los versículos anteriores que el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió a ser obediente. Qué tremendo eso. Y dice, y aún siendo hijo, ¿qué dice la palabra del Señor? Obedeció y aprendió la obediencia. Y me llama mucho la atención esa palabra, porque entonces los que enseñan esta doctrina dicen que si nosotros nos acercamos a Dios de una manera así como diciéndole esta oración, Señor, si quieres, bendíceme, estamos siendo faltos de fe. Pero eso es mentira. ¿Sabe qué estamos haciendo usted y yo cuando le oramos a Dios así? Estamos siendo reverentes, porque Él sigue siendo Dios. Amén. Pero esta doctrina ha invadido de pronto mucho el cristianismo. Entonces hoy vemos a la gente, se la pasan decretando, declarando, y ya no ruegan, y ya no claman. Y hemos sustituido entonces la oración, el clamor que el Señor mismo Jesús nos enseñó en su palabra, por una palabra hablada. Entonces, si miramos bien la palabra del Señor, no hay antecedentes bíblicos en la Escritura, en la iglesia primitiva, de este tipo de cosas.
Amén. Somos nosotros cristocéntricos, bibliocéntricos. Entonces, si es bíblico, alguien dijo, yo lo creo. Pero si no es bíblico, entonces ¿qué? Yo no lo creo. Amén. Sigamos acá, vamos a la otra diapositiva. Miremos la reverencia que tiene el diccionario en cuanto a estos términos. La palabra decreto significa decisión tomada por una autoridad competente en materia de su incumbencia y se hace pública de manera pública en las formas escritas. El decreto es la disposición promulgada por el poder ejecutivo, y fíjese bien en esta palabra, sin ser sometida al órgano legislativo. Según esto, ¿quién es el único que puede dar un decreto? El Señor, porque Él no necesita pedirle permiso a usted ni a mí para tomar una decisión con nuestras vidas. ¿Sabe qué dice la palabra? Que nosotros somos como el polvo, que somos como vasijas en sus manos. ¿Y cómo esa vasija le va a decir a su alfarero, no me hagas así? Pero ¿en qué momento de pronto hemos perdido la reverencia para presentarnos delante de Dios exigiéndoles cosas? ¿Y sabe cuál es el problema con esto? Que cuando la gente se acerca a Dios de esta manera, decretando, exigiéndole cosas a Dios, y Dios no le responde, ¿saben cómo quedan con el Señor? Quedan cargadas. Y entonces dice, pero ¿cómo así? Si a mí me enseñaron a decretar, a declarar. Sí, debemos declarar su palabra conforme a su voluntad, pero no lo que a nosotros nos parece muchas veces. Y dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces usted y yo pedimos mal al Señor? Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que muchas veces el ser humano es así. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 20, que el corazón del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se enoja. Y es como el ejemplo de una persona que va en un carro y antes de sacar su licencia, él va y le dan unas normas para esa licencia de conducción y le dice, mira, tú no puedes andar a 90 kilómetros por hora en la ciudad. Y esa persona coge, le dan la licencia y se va a 120 por la ciudad y atropella a una señora. Y resulta que la señora cae ahí y muere. Y es tan descarado esta persona que dice, no, es que la culpa la tiene la agencia que me dio la licencia. Y escuchamos frases como las siguientes: ¿por qué el Señor permitió que esa señora fuera atropellada? ¿Por qué el Señor, si es Dios, amor, misericordioso, permite que una persona le pasen estas cosas? ¿Por qué el Señor? Pero no nos damos cuenta que muchas veces es el ser humano. Y dice la palabra, el corazón del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se enoja. Entonces ese es un momento de reflexionar cómo nos estamos acercando delante de Dios. Ahora miremos la definición de rogar, clamar y suplicar. Dice aquí el diccionario Larousse: solicitar algo formalmente, pedir algo con súplicas o con mucha humildad. Ese es el significado de esa palabra rogar. La palabra clamor significa grito fuerte, confusión de una multitud, y la súplica es un ruego o una petición humilde y sumisa. Ahorita leímos en Hebreos 5 que el Señor cómo oraba, con ruegos y súplicas a aquel que le podía librar de la muerte. Es tremendo ver cómo el Señor está en el huerto de Getsemaní y le dice, Señor, y dice la palabra de Dios que él estaba angustiado hasta la muerte y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían. Y él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es tremendo. Y dice la palabra que aunque era hijo, aprendió la obediencia. ¿Cuántas veces Dios se abstiene de respondernos porque sabe que necesita formar en nosotros un carácter y una obediencia? ¿Y quién más que nadie que el Señor Jesús sufrió en una cruz? Aquí nadie puede decir
que ha padecido como el Señor Jesús le tocó en una cruz. Porque la palabra de Dios dice que toda la ira de Dios que iba a ser derramada sobre usted y sobre mí recayó en uno solo, en la cruz. Entonces por eso podemos ver que el Señor Jesús estaba angustiado, que tenía temor, que le dolía. ¿Saben por qué? Porque Él sabía lo que era la ira de Dios. ¿Quién más que el Señor Jesús no conocía al Padre? ¿Quién más que el Señor Jesús no conocía cuando el Señor se airó contra Sodoma y contra Gomorra? Y la Biblia dice que toda esa ira, ¿en quién recayó? En usted y en mí, ¿cierto? No estaríamos en este lugar. Pero es por su amor y por su fidelidad que hoy podemos estar acá. Es necesario que a través de las muchas tribulaciones, dice la palabra, entremos en el reino de los cielos. Nos va a costar, nos va a tocar sufrir, y de pronto eso no nos gusta mucho, pero es bíblico. Amén. Dice la palabra en Lucas 11:9. ¿Quién lo quiere leer? Lucas 11:9. Vamos a la otra diapositiva. Amén. Mire lo que el Señor Jesús está diciendo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Aquí entraría una pregunta. ¿Por qué cuántas veces nosotros pedimos, nosotros llamamos, nosotros buscamos, y según la palabra nosotros tenemos que recibir, tenemos que hallar? ¿Por qué muchas veces no recibimos? ¿Por qué no lo recibimos? Porque toda decisión está sujeta al designio de su voluntad. Y eso es lo que tenemos que entender. Toda decisión que el ser humano tenga, todo deseo, todo sueño, Dios se abstiene de decir sí y de decir no. Pero ¿cuántas veces cuando el Señor nos dice no, nosotros nos metemos? ¿Cuántas veces cuando el Señor nos habla, nos muestra su palabra, seguimos por donde vamos? Y dice la palabra que tenemos que ser como el caballo, que tiene que ser sujetado, refrenado, para poder que ahí sí entendamos. Y no confiamos en su voluntad. Y ahorita vamos a mirar el ejemplo del apóstol Pablo, una persona que le tocó sufrir por la palabra del Señor, que un día recibió una profecía de que le iba a costar persecuciones, cárceles por el Señor, pero por amor a su nombre, Él lo hizo. Porque es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Una muestra de que nosotros estamos siendo verdaderos cristianos es que nos cuesta, nos duele, porque dejar de estar habitados al pecado cuesta, ¿sí o no? Dejar de estar habituados a lo que siempre hicimos nos va a costar. Pero dice la palabra de Dios, y el apóstol Pablo lo aprendió en una manera y dijo las siguientes frases: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Y él dijo: yo sé vivir en la escasez, pero también sé vivir en la abundancia. Entonces tomamos ese texto y dice: no, es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi carro. Imagínese al Señor Jesús cuando estaba en la cruz diciendo: no me va a doler, no me va a doler. Imagíneselo. Pero dice la palabra que Él no hizo eso. Dice la palabra que Él rogó, clamó y suplicó con llanto al Señor, porque Él es el único que conoce nuestras luchas, nuestras debilidades. Él sabe, nadie más. Amén. Vamos a ver el ejemplo de cómo el Señor Jesús oró aún por sus discípulos. Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Sabe qué me llamaba mucho la atención en este pasaje? Que el mismo Señor Jesús, siendo Dios, no dijo estas siguientes palabras: Señor, yo decreto sobre ellos que van a ser uno como tú y yo somos uno. ¿Qué dijo el Señor? Yo ruego, dándonos ejemplo
de cómo debemos acercarnos a Dios, rogando, pidiendo misericordia. Otro pasaje en la escritura en Lucas 8:54 dice: mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Orando por esta niña que todos decían: no, 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 está muerta, este está loco, y se reían del Señor. Pero él les dice: tranquilos, solo duerme. Y es increíble cómo el Señor dice: rogó, clamó a Dios. Y dice la palabra de Dios que al instante la muchacha se levantó. No hay un solo texto bíblico que sustituya el clamor por el decreto. Mateo 6:10. Vamos a mirar este ejemplo que todos conocemos en este lugar, pero que muchas veces lo obviamos. Mateo 6:10, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Un varón que lo lea bien fuerte. Amén. Y dice el versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mire, yo quedo impresionado cómo el Señor Jesús nos enseña algo tan interesante y tan profundo en estos dos versículos. Dice Santiago capítulo 4, creo, que si hay alguno entre nosotros enfermo, haga oración a Dios. ¿Sí o no? Pero de pronto esta doctrina dice que si tú estás enfermo es porque de pronto hiciste algo malo, hay pecado en ti. O como dicen muchos: yo maté a un cura, ¿o qué? Para que me pase todo esto. ¿Lo han escuchado? ¿Yo qué hice para que me venga todo esto? Pero no entendemos, y oigan bien esto, que muchas veces Dios, y les va a sonar fuerte, Dios puede permitir que tú te enfermes para que su nombre sea glorificado. Él lo puede permitir porque Él es Dios. Y dice la palabra: no nos metas en tentación. La Biblia dice que Él no tienta a nadie, pero también dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Él puede permitir, así como afligió a Job, puede permitir que nosotros seamos afligidos, y ahorita lo vamos a estudiar, para que nuestro carácter sea formado. Lo puede permitir. Dice la Biblia en Jonás, que Jonás estaba en un lugar donde el Señor no lo había mandado, y Jonás se metió a un barco fuera de la voluntad de Dios, y todos se preguntaban: venga, ¿por qué el mar está así y no se aquieta? Y Jonás dice: venga, es por mí, es culpa mía, échenme al mar y se les va a acabar el problema. Y dice la palabra que ellos echaron a Jonás al mar y el problema se acabó. Y dice también la palabra que el Señor había preparado un gran pez para Jonás. El Señor, un pez. Imagínense usted y yo en un pez. ¿Usted sabe lo que es el desespero, el sufrimiento de estar en un pez? Yo creo que no. Pero dice la palabra que el Señor lo había preparado. ¿Por qué? Porque estaba desobedeciendo su palabra. Y hay tres razones por las cuales usted y yo nos podemos enfermar. Primero, porque Dios lo permite. Segundo, porque nuestro cuerpo se va deteriorando y muchas veces usted y yo lo maltratamos y se desgasta. Y tercero, por maldiciones y pecados. Es bíblico. Pero muchas veces esta doctrina dice que si tú estás enfermo, entonces di lo siguiente: no estoy enfermo, no estoy enfermo, así es. Pero no entendemos que hay que rogar. Y no estoy atacando esta doctrina, simplemente estoy mostrando la suma de la palabra que dice la Biblia, es verdad. Debemos rogar al Señor. Y dice la palabra, ahorita lo vamos a estudiar más a profundidad, que Pablo oró 3 veces al Señor, rogó para que el Señor le quitara un aguijón. Y muchos dicen que eso no era una enfermedad, pero ahorita lo vamos a mirar por la palabra. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Dice: nuestra posición frente a Dios nunca será de menosprecio, ni tampoco igualándonos al nombre de Dios, sino que el hombre, como hijo de Dios y criatura, tiene que tener reverencia, reconociendo la grandeza de Dios
y lo limitado del hombre. Cuando el hombre reconoce la grandeza de Dios y lo limitado del ser humano, es el momento que Dios interviene a favor del hombre con sanidades y con milagros. En los Salmos se nos dice que al mirar a Dios debemos tener reverencia. Salmos capítulo 123, 1 al 2 dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Amén. Mire la actitud en que el salmista se presentaba delante de Dios. Y voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Digamos que un hijo suyo se acerca de esa manera que de pronto el pastor Juan nos ha enseñado, diciéndole: papi, así bien tierno, que muchas veces son los niños: papi, me invitas a un heladito. Y lo empieza a consentir y dice: tú eres el papá más bonito, eres musculoso. ¿Tú crees que el Señor va a despreciar esa oración? ¿O el papá en este caso? Yo creo que no, se derrite ahí, a menos de que esté el muchacho desobedeciendo, lo que sé yo. Pero vamos a poner el otro ejemplo. Llega su hijo exigiéndole: papá, me tienes que llevar a tal lado. Papá, es que si tú no me das esto, yo no estudio simplemente. ¿Qué hace el papá? Yo creo que su correazo sí le da. ¿Y cuántas veces el Señor no es así con nosotros? Nos tiene que disciplinar para que aprendamos a ser obedientes y a decirle: Señor, sí, tienes razón. Tal vez en este momento no me lo quieras dar, después me lo darás. Y si no me lo das, pues tú sigues siendo Dios. Amén. No sé en qué momento muchos cristianos encontraron la licencia para, en vez de rogar, clamar, orar y pedir al Señor, ahora los vemos, usted ya sabe los términos. No encuentro un solo texto, vuelvo y lo repito, que se ponga en la palabra del Señor, reemplazando la adoración que ofrecemos a través del rogar y clamar. En el clamor, el hombre es dependiente de Dios, pero en el decreto o en la exigencia que hacemos a Dios, el hombre se pone en el lugar de Dios, como si el hombre fuera el que obtuviera algo por medio de la palabra hablada. Vamos a ir a Lucas 22:32, ya vamos terminando. Lucas 22:32. Este ejemplo ustedes lo conocen. Gracias. Dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Quién es este? Pedro. Resulta que está Pedro delante del Señor y dice: Señor, a donde sea. Mejor dicho, digamos, ¿usted qué hay que hacer? Y yo voy. Y el Señor coge y lo baja de la nube, como muchas veces nos baja a usted y a mí. Le dice: espera. Satanás te ha pedido para zarandearte. En otras palabras, el Señor le dice: y yo le di permiso. Tremendo este ejemplo. Y dice la Biblia: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Mire qué tremendo este ejemplo. ¿Se imagina a Pedro diciendo: Señor, cancelo esas palabras, rechazo eso que tú me estás diciendo? Habla solo lo bueno, Señor. No digas eso. Si fuera así, el apóstol Pablo, el Señor Jesús, tantos apóstoles de la palabra serían los hombres más negativos de toda la existencia de la Biblia. Los más negativos, porque dice la Biblia: en los postreros tiempos entrarán lobos rapaces en la iglesia. Imagínense a toda la iglesia: ay, no, Pablo, no diga eso, no declare eso. Debemos aceptar la realidad. Y dice la palabra del Señor, le dijo a Pedro: sobre ti, hablando del Señor Jesús, de la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, dijo el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una lucha, una guerra entre el bien y entre el mal. Pero dijo el Señor: pero las puertas del Hades no van a prevalecer. Amén.
Debemos ser realistas. Muchas veces lo que hace este tipo de enseñanzas o de doctrinas, y es con el ánimo de no atacar a nadie, simplemente mostrar por la palabra que no es así. De una manera prudente, vemos y entendemos que ese tipo de cosas aleja a la gente de lo que es su realidad. Porque si estamos enfermos, dice la palabra, hagamos oración a Dios, roguemos al Señor por misericordia, estemos delante de Él, doblemos nuestras rodillas, pero no nos pongamos nunca en el lugar de Dios para decir yo decreto una sanidad sobre ti. Y si tú das tanto, entonces el Señor te sana, porque Él es el único que tiene el poder para sanarnos y Él lo hizo de una manera gratuita. Él no nos exigió nada. ¿Sabe qué exige el Señor de tú y de mí? Obediencia a su palabra y reverencia. El Señor dice en Juan capítulo 15, si permanecieres en mí y mis palabras en vosotros, entonces, ¿qué dice la palabra? Los que leen Biblia, ¿qué dice? Pedid lo que quieras y os será hecho. Qué tremendo. Dice, si tú permaneces en mí, bueno, ¿cuántos permanecemos en el Señor a pesar de todo? Amén. Y dice luego, y mis palabras en vosotros. ¿Cuántos guardamos la palabra del Señor? Amén. O guardamos solo ciertas cosas. Y dice la Biblia, pedid lo que quieras y os será hecho. Pero ¿qué pasa si usted de pronto está en obediencia? Usted está con el Señor, metido con Dios, y de pronto usted le está pidiendo algo a Dios y Dios no le ha respondido. No le ha respuesto, perdón. ¿Qué pasa? ¿Nos cargamos con el Señor o entendemos que Él hace su voluntad y que su voluntad es perfecta y que nadie, dice la Biblia, puede contender contra Él? ¿Quién es el ser humano para ponerse en el lugar del Señor? Nada somos, amén. Pero cuando entendemos que tenemos reverencia con el Señor, dice la Biblia que Él nos oye, Él nos escucha y Él responde. Porque yo puedo ver en este tipo de oraciones, en el ejemplo de Pedro, cuando él ora por Pedro, él le dice, te van a zarandear, y Pedro no hizo caso. De pronto no aceptó esas palabras o no las entendió. Y dice la palabra de Dios por allá capítulos después, que el Señor le había dicho que antes de que el gallo cantara 3 veces, él lo iba a negar. ¿Y qué pasó? Pasó eso que el Señor le dijo y lo negó. Y dice la Biblia que él se acordó de lo que el Señor le había dicho. Amén. ¿Y qué pasó con Pedro? Dice la Biblia que lloró amargamente al acordarse de lo que el Señor Jesús le había advertido. La Biblia dice que no nos debemos sorprender por las pruebas, por las dificultades. ¿Qué dificultad tienes tú en esta noche? ¿Qué problema tienes que tú sabes que de pronto te duele, que te afecta en tu relación con Dios y tú dices que te quieres meter con Dios, pero de pronto no hay nada en tu nevera? Tú quieres estar con el Señor, pero tú sabes que no tienes trabajo. Mira, en la gracia de Dios es tan linda que quizás en este momento no la necesites, pero todos algún día la vamos a necesitar, porque van a venir momentos difíciles, van a haber momentos de pruebas, y es hermoso como la palabra del Señor enseña que a través de las dificultades es cuando nosotros conocemos a Dios en su totalidad. Tú lo puedes notar. Cuando tú te aferras a Dios en la prueba, en la dificultad, tú ves su respaldo, su respuesta, y así no la veas, eso forma en ti un carácter. Y vamos a verlo en el apóstol Pablo para terminar. Segunda de Corintios 12. Cristo Santo. Yo se los leo, dice: y para la que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no se enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, ¿qué dice? He rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate, ¿de qué? De mi gracia. Para a los que hablan de la gracia del Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Gálatas 4, ahí del Antiguo 13 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Estos dos pasajes confirman que el apóstol Pablo estaba pasando por una situación no muy buena, no muy grata, por así decirlo. Porque a veces pensamos que cuando venimos al Señor, entonces todo es color de rosa, casa, carro, beca, y empezamos a vivir en la nube. Pero ahí es cuando el Señor nos baja y pone nuestros pies sobre la tierra y nos muestra que hay veces hay luchas, hay dificultades. Amén. Amén. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos débiles, tremendo, Él se perfecciona en nosotros. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo tenía una marca en su cuerpo a causa de esa enfermedad. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que era una enfermedad en los ojos. Otros dicen que no era una enfermedad. Pero según que esto que estamos leyendo en Gálatas, dice la Biblia claramente que era una enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que los cristianos se enferman si no lo sabía. Amén. Porque hay unos que dicen que el cristiano no se enferma. Todavía no tenemos cuerpos gloriosos. Y dice la palabra: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire, el apóstol Pablo en otras palabras les está diciendo: yo estaba débil, yo estaba enfermo. Porque ¿qué hace una enfermedad en nuestros cuerpos? Nos debilita, no queremos nada, no queremos ni hablar con nadie porque queremos estar en nuestra cama tirados nomás. ¿Sí o no? Eso hace la enfermedad. Pero dice el apóstol Pablo que él anunció el evangelio estando enfermo. Amén. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo entendió lo siguiente: que cuando nosotros somos débiles, Él se hace fuerte en nosotros. Según 1 de Corintios 12:3, volvamos ahí, 2 de Corintios 12:8, volvámoslo a leer rápidamente para que oremos. 2 de Corintios 12:8 dice, vamos a leer el 9: y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En mi debilidad. En este caso la palabra gracia que dice aquí significa poder para soportar cualquier cosa. En otras palabras, Pablo tenía el poder para soportar cualquier cosa. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y sigue diciendo: porque mi poder, en este caso esta palabra viene del griego dunamis, que significa dinamita, que es la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Y dice la Biblia: para que mi poder se perfeccione en la debilidad. Y esta palabra perfeccionar viene del griego teleio, que significa completar o consumar en el carácter. En otras palabras, el apóstol Pablo tenía la capacidad de afrontar cualquier prueba, el poder de Dios que nos capacita para ser perfectos. Y en este caso la palabra perfecto significa para que nuestro carácter sea moldeado. Es decir, necesitamos de las pruebas y las dificultades para ser moldeados. Quizás en este momento no la estés necesitando porque todo está bien, pero la vas a necesitar cuando tu papá se vaya, tu mamá no esté solo, la vas a necesitar. ¿Saben cuál es el problema? Que muchos cristianos, en vez de acudir a la gracia de Dios, acuden a otras cosas que no son del Señor. Pero según el apóstol Pablo, el poder de Dios se perfecciona cuando nosotros somos débiles. Amén. Muchas veces pensamos que la gracia de Dios nos da esa capacidad para
hacer y deshacer. Y les voy a poner un ejemplo un poco chistoso que lo escuché y me gustaría compartírselos. Resulta que ahora voy a hablar de dos líderes. Estaban dos líderes que habían ido al infierno, dos líderes allá en el infierno. Y el uno le dice al otro: oye, ¿y tú por qué estás acá? Tú no predicabas pues, no ibas a la iglesia, ¿por qué estás acá? Y él le responde: no, es que yo abusé de la gracia de Dios, yo pecaba y pensaba que la salvación no se perdía, y aquí estoy. Y le contesta él al otro: ¿y tú por qué estás aquí? ¿Sabe qué le dijo el otro? Yo declaro que por fe no estoy aquí. Ya estando en el infierno. ¿Hasta dónde hemos llegado? Otro de los ejemplos que estas personas toman está en en Hebreos capítulo 4:17. Romanos 4:17 dice, ¿qué dice? Hebreos 4:17, perdón. No hay. Por eso no hay. ¿Quién me ayuda con ese texto que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen? ¿Dónde está? ¿Hebreos qué? Romanos. ¿Hebreos 4 qué? Romanos 4:17 entonces. ¿No? Bueno, no. Bueno. Vamos a la otra diapositiva. Mire, dice la palabra, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? Nosotros, ¿cierto? Dice la Biblia, y entendamos bien esto porque este pasaje es muy utilizado para defender esta doctrina. Dice el verso anterior: por tanto es por fe, para que no sea por gracia, a fin que la promesa sea firme para toda tu descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto. ¿Quién lo puso? El Señor. Por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? Dios. Y dice acá, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es el creador. Dios tiene la capacidad de la nada crear. El ser humano diseña. El ser humano nunca ha creado nada. ¿Saben por qué? Algunos dicen, es que los hermanos tal crearon el avión. Es mentira. ¿Saben por qué? Porque ya el diseño estaba hecho. ¿Saben en quién? En los pájaros que vuelan. Entonces no crearon nada. Simplemente adoptaron una idea de Dios y la aplicaron. Por eso el único que crea es el Señor. El único que nos da su palabra. Y cuando nos da su palabra, nosotros nos aferramos a esas promesas de Dios y le decimos: Señor, yo te creo. Pero nosotros no somos nadie para andar decretando y creando cosas. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Somos sus hijos. Y termino otra vez con el mismo versículo. El Señor fue oído a causa de su temor reverente. Reverencia al Señor. Amén. Invito a que cierre sus ojos, por favor.